Nunca imaginé que lo que más me dolería en la vida no sería una enfermedad, ni la pérdida, ni siquiera la muerte, sino darme cuenta, demasiado tarde, de que la familia por la que di todo fue la misma que me empujó al vacío cuando más necesitaba un abrazo. Esta no es una historia sobre venganza. Es una historia sobre una verdad silenciada durante décadas, sobre una mujer que lo dio todo. Y un día, simplemente decidió dejar de ser invisible. Si alguna vez has sentido que te rompieron por dentro y nadie se dio cuenta, esta historia es también la tuya. Escúchala. No por mí, sino por ti. Porque mereces recordar que todavía estás a tiempo de elegirte a ti. Nunca imaginé que el final de mi historia con mi familia comenzaría con algo tan simple como una barbacoa. Un día de sol, risas fingidas y promesas rotas. Jamás pensé que terminaría jadeando en la superficie de un lago, con el alma hecha trizas y mi nieto, riendo, Kyle, Mikhail, mi niño de rizos dorados y manos pequeñas que una vez temblaban al tomar las mías. Aquel niño ya no existía. A sus 19 años se erguía como extraño. Me miró con una sonrisa vacía y sin una pizca de ternura susurró: «Vamos, abuela, a ver si todavía sabes nadar». Y entonces lo hizo. Sentí sus manos frías en mi espalda, un empujón, un salto al vacío que no fue físico sino emocional. Me tiró al agua, como si no valiera nada, como si no fuera nadie. El lago me recibió con brutal indiferencia. El impacto robó mi aliento. Mi cuerpo, débil y olvidado, no respondía. Nadie gritó. Nadie se movió. Nadie vino a salvarme. Mi nuera bebía vino como si yo fuera solo parte del paisaje. Mi hijo me miraba. Solo eso, observaba. «Está exagerando», murmuró alguien. «Quizás fue ella, quizás fue él. ¿Importa? No sé cómo salí. No sé cómo no me rendí. Solo recuerdo la quemadura del agua en mis pulmones, el ardor en mis rodillas al arrastrarme fuera, las lágrimas confundidas con gotas, el temblor, la soledad, y frente a mí, el silencio más cruel de todos, el de una familia que ya no me veía, como madre, ni como abuela, ni como humana. Ese día no fue el final, fue el inicio de algo más poderoso. El momento en que decidí nunca más mendigar amor donde solo hay desprecio. Kyle me miró con esa sonrisa de quien ya no ve a su abuela, sino a una sombra sin voz. «Supongo que sí sabes nadar después de todo. Qué pájaro tan duro, ¿no?» Y todos rieron. Esa risa no era de alegría, era de burla, de desprecio, de esas que dejan cicatrices más hondas que cualquier golpe. Se me grabó en el alma como un eco sucio. No grité, no supliqué, solo me puse de pie, chorreando agua, el alma hecha trizas, y entonces, como un susurro del destino, escuché la voz de Dolores resonar en mi mente. La gente muestra su verdadero rostro cuando cree que ya no la necesitas. Tenía razón. Volví a la mesa de picnic, empapada, dolorida, invisible. Nadie se inmutó. Asaban hamburguesas, abrían vino, se reían, como si no me hubieran dejado morir por diversión, como si mi existencia solo sirviera para entretener. Y allí, en ese instante helado, lo entendí. Ese fue el día en que el lobo me arrancó los ojos, y al fin vi que Kyle ya no era el niño que corría con flores silvestres en las manos. Vi que mi hijo no era el hombre que me llamaba mamá con orgullo, sino un extraño bebiendo limonada hecha con mis manos sin mirar atrás. Vi que esa mujer, mi nuera, solo era hielo con perfume caro. Y vi algo más, algo que ellos no vieron, que yo aún tenía poder, que aún podía decidir. En casa me cambié sola, me sequé con la toalla vieja que nadie usaba, esa que guardaba por si acaso, como mi amor, como mi paciencia. Me miré al espejo, parecía un fantasma, pero en ese reflejo también vi otra cosa, una mujer cansada, sí, pero no rota. Una mujer al borde del silencio, pero no de la rendición. Volví a la cocina. Todos seguían allí,
planeando sus vacaciones a Cancún, riéndose, viviendo, sin mí. Nadie me miró, nadie me ofreció una manta. Kyle, descalzo, goteando sobre mi suelo limpio. Mi hijo, bebiendo mi limonada. Mi nuera, eligiendo fotos de resorts, y yo. Yo me senté en el borde de la mesa, con la Rebeca, aún mojada pegada a la piel, y el corazón latiéndome como tambor viejo, pero firme. No dijeron mi nombre. No preguntaron si estaba bien. No vieron que algo dentro de mí había cambiado, pero lo sabrían pronto, porque ese silencio no era vacío, era decisión. Era la calma antes de la tormenta. Era el principio del final de su fiesta. Quise gritar, no de dolor físico, sino de incredulidad. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿En qué momento el amor que di se volvió invisible? Dios me es testigo. Hubo un tiempo en que Kyle me rodeaba el cuello con sus bracitos suaves y decía, «Eres lo mejor de esta casa, abuela». Domingos de panqueques y dibujos animados, su cabecita recostada en mi brazo, dormido, seguro. Yo era su refugio, su mundo, y ahora, ese mismo niño fingía ahogarse frente a sus amigos mientras yo jadeaba de verdad, tragando agua y humillación. No fue de la noche a la mañana, esa crueldad fue aprendida. Y yo sé dónde, en cada sonrisa sarcástica, en cada mueca de asco, en cada comentario de su madre diciendo, «Es que la abuela ya no entiende el mundo de hoy». En las veces que me llamaron exagerada, en las veces que se reían de mi forma de vestir, de mi forma de hablar, de mi existencia. Me convirtieron poco a poco de corazón de hogar a estorbo con patas, y ahora estaban allí, en mi cocina, planificando unas vacaciones que jamás incluirían a esta vieja. Yo los observaba desde el silencio, preguntándome si alguno, solo uno, sería capaz de levantar la mirada y notar mi temblor. Nadie lo hizo, así que me levanté, sin una palabra. Caminé hacia mi cuarto. Cerré la puerta con cuidado, no por ellos, sino por mí, y me senté en el borde de la cama. La misma cama donde le leía cuentos a Kyle, cuando su padre desaparecía y su madre lloraba encerrada en el baño. Yo fui la constante, la que dio sin medida, la que cuidó, cocinó, abrazó, y esa noche, esa misma criatura a quien protegí del frío, me empujó al agua. El agua se fue de mi piel, sí, pero no de mi pecho. Ese frío, esa quemadura, eran la suma de años de silencios, tragados, de cumpleaños olvidados, de préstamos no devueltos, de desprecios cotidianos que me fui secando sin quejarme, hasta que el lago me lo gritó todo de golpe. Aquella noche, sola, tomé mi diario y escribí solo una frase. Nunca más tendrán la oportunidad de ahogarme, porque esa noche no solo me estaba secando, me estaba despertando. Mucho después, cuando el silencio reinó y la casa entera dormía, me senté bajo la tenue luz de mi lámpara vieja. No podía dormir. La imagen de Kyle riendo mientras yo me hundía se había tatuado en mis ojos. No me dolía solo porque fuera cruel, me dolía porque era él, porque lo crié como si fuera mío, porque cuando sus padres no sabían ser padres, yo fui madre otra vez. Cuando su padre perdió el trabajo por tercera vez y el banco amenazaba con embargar, ¿dónde terminó Kyle? Aquí punto conmigo, con mi sopa caliente, con mis cuentos, con mi ternura. Ahora ni una manta. Lo cargué en mis brazos, lo alimenté, lo bañé. Le canté canciones para dormir cuando tenía fiebre. Lo consolé cuando las pesadillas lo despertaban temblando. Puse mi nombre en todos los formularios escolares, en cada contacto de emergencia, porque sus padres siempre estaban ocupados. Fui su seguridad, su hogar, su todo. Aún recuerdo el día que recibió su primer teclado. Se lo compré de segunda mano a un profesor jubilado, gastando la mitad de mis ahorros. Y Kyle, mi pequeño Kyle, se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, tocando cada tecla con los ojos iluminados. Abuela, esto es mejor que la Navidad.
Ese día lloré en silencio mientras lo observaba. Pensé, este niño siente profundo. Este niño tiene alma. ¿Dónde se perdió ese niño? Comencé a verlo apagarse cuando cumplió 16. El teléfono se volvió su apéndice. Dejó de sentarse a la mesa. Los gracias se convirtieron en gruñidos. La mirada cálida desapareció. Al principio lo justifiqué. Está creciendo, es normal. Aún me quiere, pero no. No fue crecimiento, fue transformación. Las señales estaban ahí, pequeñas, punzantes, burlas sobre cómo revolvía el té, comentarios mordaces, miradas vacías. Y yo me tragué cada una, no quise incomodar, no quise perderlo, así que me perdí a mí, permití que sus padres se rieran cuando él me callaba, permití que me convirtieran en papel tapiz de mi propia casa. Aquel niño que una vez lloró cuando me raspé en el jardín, que me preguntaba si los ángeles envejecían, hoy es un extraño que se ríe de verme ahogarme. Y lo más cruel fue que aún quería creer que dentro de él quedaba algo de ese niño, pero esta noche solté esa fantasía. Cerré el último álbum de fotos donde vivían nuestras memorias, páginas, con sonrisas de dientes separados, velas torcidas de cumpleaños, abrazos sinceros. Lo guardé en la estantería, no para olvidarlo, sino para protegerme. Porque amar sin límites no es amor, es servidumbre. Y yo ya serví bastante. Que lo limpien ellos, que sus padres se deleiten en sus logros, en sus likes de Instagram, en su humor sarcástico. Yo, por fin, me suelto. A la mañana siguiente, le conté todo a Dolores. No necesitaba consejos. Solo necesitaba no estar sola con ese dolor. Y Dolores siempre supo escuchar con el corazón. 30 años juntas, hombro a hombro contra cada tempestad. Y como siempre no llamó a la puerta principal, nunca lo hizo. Dolores entraba por la cocina como si la casa también la reconociera. Abre, Margaret. Traje magdalenas y opiniones. Y al oír su voz, por primera vez en días, me sentí vista, me sentí viva. Sonreí incluso antes de abrir la puerta. Allí estaba ella. Dolores, con sus gafas de sol gigantes, su cazadora turquesa chillona y esa energía que parecía capaz de poner al mundo en su sitio con solo entrar en una habitación. Hendí una mano, una bolsa de papel, en la otra 2 cafés. Tienes un aspecto horrible, siéntate, hoy mando yo. Y obedecí, porque con Dolores no se discute, se recibe, se respira, se sobrevive. Algo te hicieron, no necesito detalles, solo asentí, una sola vez, fue suficiente, no suspiró, no soltó un «ay, pobrecita», solo se inclinó hacia adelante clavando sus codos en la mesa como quien prepara una declaración de guerra. Entonces ya es hora. ¿Hora de qué? Pensé que sacaría un muffin, pero no. Sacó una carpeta y dentro una tarjeta. Mi abogado, Peter Holloway. Una lista con letra clara, ordenada. Todas las cuentas que le conté cuando hicimos mi declaración de renta el año pasado. ¿Guardaste esto? Guardo todo. Sobre todo cuando mi mejor amiga reparte su amor y su legado, como caramelos en Halloween, a gente que la lanzaría a un lago sin pensarlo. Miré la tarjeta, tipografía firme, nombre sobrio, Peter Holloway, derecho sucesorio, el tipo de persona que aparece cuando uno empieza a elegir paz por encima de pertenecer. No sé, murmuré. ¿Suena tan definitivo? Dolores se recostó, cruzó los brazos y me miró con esa mezcla suya de ternura y dinamita. No temes el final, temes la culpa, y eso es diferente. Golpeó la mesa suavemente con los dedos. Escúchame, Margaret. Pagaste la escuela de Kyle, su ortodoncia, su piano, sus viajes de fútbol. Dejaste que sus padres vivieran gratis todo un verano en tu casa del lago. Y aún así, tú pagaste la comida ese agosto. Solo quería ayudar. Lo sé, porque eres mejor que ellos, y ese es el problema. Miré por la ventana. Las aelas estaban floreciendo. Cliff
las había plantado para nuestro aniversario. Siempre decía, son flores tercas, tardan en abrir, pero una vez lo hacen, no hay quien las mate. Así me sentía. No quiero venganza. Dolores me tomó la mano con fuerza. Claro que no. Lo que quieres es liberarte. Y tenía razón. No quería gritar, ni quemar puentes, ni exigir disculpas vacías. Solo quería esa paz sagrada que llega cuando dejas de mendigar amor donde solo hay indiferencia. Dolores me levantó suavemente. Vamos al pueblo. Comerás algo caliente que no venga de una caja y luego llamaremos a Peter. Hacía meses que no iba a ese café. Perfecto, dijo ella, mientras tomaba sus llaves. Que todos vean cómo se ve la fuerza con un cardigan viejo y arrugas. En el alma. Mientras conducíamos, el viento jugaba con mi pelo fino, y entonces lo sentí. Vida, hacía años que no me sentía tan viva, y lo único que necesitaba era que alguien me recordara que aún me pertenecía. El café estaba lleno, tazas tintineando, cucharillas bailando, conversaciones flotando como nubes suaves. Dolores removía el azúcar en su espresso como si preparara un conjuro. «Bébelo», me dijo, deslizándome la segunda taza con firmeza. «Vas a necesitar agallas y cafeína». Y no se equivocaba. Llamamos a Peter justo después de comer, y ese fue el primer día del resto de mi vida. Peter me dijo que fuera esa misma tarde. «Trae todo lo que tengas y no lo endulces». Y no lo hice. Llevé la carpeta azul marino donde Cliff y yo, después de su derrame cerebral, habíamos guardado con esmero cada decisión importante, cada firma, cada previsión para el futuro. También llevé una hoja doblada con cuidado, una copia de aquella carta del fondo universitario, de Kyle, cuando aún estaba en secundaria, cuando todavía venía corriendo con las boletas en la mano, con los ojos brillando de orgullo. $50,000, murmuré mientras Peter revisaba el papel. Lo había comenzado a ahorrar desde que Kyle tenía 10 años, cumpleaños. Devoluciones de impuestos, bonos navideños. Incluso renuncié a unas vacaciones con Cliff ese verano para no tocar ese dinero, porque para nosotros educarlo era el mayor acto de amor. Peter levantó la vista, frunciendo el ceño. «Todo sigue ahí». «Sí». «¿No lo ha utilizado?», negué con la voz quebrada. «Está en la universidad comunitaria. Dice que quiere transferirse el próximo año. Eso me decía, hasta que me empujó al lago, hasta que decidió que yo no merecía ni el agua ni su respeto». Peter no me miró con lástima, solo asintió, como quien va a operar un corazón abierto. «¿Qué quieres hacer, Margaret? ¿Cambiar al beneficiario? ¿Cerrar el fondo? ¿Redirigirlo?» Miré al techo. El silencio me envolvía como un abrigo viejo. «Nada», susurré. «Todavía no». Peter alzó una ceja. «¿Nada? Quiero observar». Mi voz era suave, pero firme. «Quiero ver cómo me tratan cuando creen que soy frágil. Quiero ver quién finge amor y quién aparece cuando no hay testigos, cuando no hay herencia de por medio, cuando lo único que queda soy yo». Peter cerró la carpeta. «Eso es frío». Dolores, siempre valiente, se inclinó hacia adelante. «No es frialdad, es supervivencia. Hoy no estamos quemando puentes, solo estamos viendo cuáles nunca fueron reales». Peter sonrió con esa mezcla de respeto y resignación. «Me parece bien». Salimos una hora después. Nada había cambiado en los papeles, pero todo había cambiado en mí. Ese fondo ya no era un regalo, era un espejo, uno que iba a mostrarme con claridad quién me amaba por quien soy y quién me veía solo como un cajero automático con canas. Esa tarde volví a casa caminando despacio, como quien recorre las ruinas de una vida que ya no le pertenece. Me detuve frente a la repisa allí. Seguía inmóvil la foto de Kyle de bebé, sus hoyuelos, su sonrisa, esa ilusión de inocencia. No me cambié la ropa. No estaba lista, no para el duelo, no para cerrar la puerta, pero sí para abrir los ojos. No me cambié, no lloré, no grité.
Simplemente me senté en la mesa de la cocina, abrí mi diario por una página en blanco y escribí en la parte superior: vamos a ver quién me quiere sin el dinero. Debajo tracé 2 columnas: quién se fija y quién evita. No necesitaba escribir el nombre de Kyle. Ya sabía exactamente en qué lado. Caía, no era venganza, era claridad. Era supervivencia emocional. Porque por mucho que susurraran planes, por mucho que hablaran de quién se quedaría con qué una vez yo no pudiera seguir, olvidaron algo esencial. Todavía tengo el bolígrafo y no he terminado de escribir. El final. Entonces comencé, poco a poco, un olvido fingido aquí, una pausa intencional allá. Dejaba que mis manos temblaran un poco al servir el té, lo justo para que la taza tintineara contra el plato, y el efecto fue inmediato. No preocupación, no compasión, molestia. Kyle ya ni siquiera saludaba. Entraba y gruñía, como si mi presencia fuera una piedra en su zapato. Le pedía ayuda con las bolsas y suspiraba como si le pidiera levantar el mundo. Daniel, mi hijo, comenzó a susurrar en la cocina, creyendo que yo dormía. Está empeorando. Ya no creo que esté tomando sus pastillas. No puedo seguir limpiando sus desastres. Y Paula, con su máscara de virtud para los domingos, ya ni se molestaba en fingir dentro de casa. Dejó la estufa encendida otra vez. Eso es peligroso, Dan. ¿Y si Kyle estaba solo? Siempre estaba solo, pero nadie se preocupó por él. Lo más triste era que nunca dejé la estufa encendida. La revisaba 2, 3 veces, pero no les llevé la contraria. Los dejé creerlo, que construyeran su relato, que justificaran lo que venía. Ellos creían que estaban jugando al ajedrez. No veían que yo estaba jugando otra partida, una más antigua, más silenciosa, más definitiva. Por las noches me quedaba acostada, escuchando sus voces filtradas por la pared. Nunca decían mi nombre, solo ella. Ella necesita ayuda. Ella ya es una carga. Ni siquiera sabe manejar su propio dinero. Esa última casi me hizo reír. Los libros contables estaban escondidos en el cajón de los calcetines. Cada cifra, cada gasto, cada cuenta, perfecta. El fondo universitario seguía intacto. La casa seguía a mi nombre. Y aún así, me trataban como si ya me hubiera ido. Una mañana, entré a la cocina y encontré a Kyle y Paula susurrando en la mesa. Se paralizaron al verme, pero no antes de que alcanzara a oír una sola palabra: institución. Kyle me miró como se mira, a un mueble viejo, como si ya estuviera descontado. Ella no lo oyó, dijo Paula. No la miré, no discutí. Me serví el café con calma. El silencio era tan espeso como el vapor de la taza. Miré por la ventana. El jardín seguía allí. Las hortensias volvían a florecer. Flores testarudas, como Cliff, como yo. Entonces, sin mirarlos, lo dije: soy vieja, pero no estoy sorda. Nadie respondió, ni una palabra. Fue en ese momento cuando lo entendí todo. No estaban esperando a que me debilitara. Estaban trabajando para debilitarme, para sacarme, antes de que yo pusiera límites. Así que los dejé. Que creyeran que me desvanecía, que susurraran tras las puertas y a mis espaldas, que pensaran que me deslizaba lentamente hacia la niebla. Me hice más pequeña ante sus ojos, para desaparecer por completo, y cuando lo hiciera, ese silencio les caería encima como un trueno. Esa noche abrí de nuevo mi diario, una sola línea, una nueva rayita junto al nombre de Kyle. En la columna de ¿quién evita? La subrayé 2 veces. Junto a los nombres de Daniel y Paula, escribí con pulso firme: quieren la casa, no a la mujer que la hizo un hogar. Cerré el cuaderno y sonreí. Que siguieran murmurando. Yo escuchaba todo. Siempre escuché. Una semana después, llegó el último empujón, la última grieta. Fue idea de Paula, una cena informal para sus amigos del estudio de yoga y los compañeros de Daniel. Haremos una parrillada, que sea ligera. Quizás puedas hacer ese pastel de limón que tanto les gusta. No dije nada. Lo hice igual, tal vez por costumbre, tal vez por nostalgia, pero ya no por cariño.
La casa olía a carne asada y vino rosado barato. Las risas fluían, desde el patio como humo denso, ligeras, superficiales, sofocantes. Me quedé en la cocina, apartada, invisible. Nadie lo notó, ni siquiera Daniel, ese mismo niño que antes me preguntaba si podía ayudarme a secar los platos. Me quedé junto al fregadero, mi lugar, donde nadie ve, pero todo se escucha. Y entonces lo oí, la voz de Kyle, mi Kyle, o lo que quedaba de él, alta, fría, empapada en burla y vino. Escuchen esto, dijo, como si compartiera una anécdota graciosa y no un acto de crueldad. Mi abuela se cayó al lago en la última barbacoa. Se revolvía como una tortuga. Ayúdenme, ayúdenme. Risas. Risas profundas, ignorantes, crueles. Siguió. Yo le dije, tío, no te estás ahogando de verdad. Probablemente buscaba compasión. Ya saben cómo son los viejos. Usan la impotencia como arma. Alguien murmuró entre dientes. Qué oscuro, Kyle. Y él, sin vergüenza alguna, rió aún más fuerte. No pasa nada. Qué vieja tan dura. Eso es lo que vi cuando me miró. Y entonces entendí. Él ya no veía a su abuela. No veía a la mujer que pagó su ortodoncia, a la que veló junto a su cama durante sus crisis de asma, a la que guardó cada dibujo, cada nota, cada tarjeta del día del niño en una carpeta abajo. La cama. No, solo veía un estorbo, una sombra, un cuerpo entre él y la herencia. Y allí, en medio de los platos limpios, del pastel de limón y del olor a vino rosado barato, algo dentro de mí dejó de romperse y empezó a endurecerse. Solo un pájaro. Eso fue lo único que vi tras la puerta corrediza de cristal, mientras sus risas se mezclaban con la brisa. Me quedé inmóvil, las manos temblorosas. No por la edad, sino por la rabia. Y entonces la oí. La voz de Paula, suave, fría, letal. Es una carga, dijo. No es de la familia. Y Daniel, mi hijo, asintió. Tenemos que pensar en el futuro, no en los sentimientos. Una carga. No era la primera vez que me sentía desechable, pero esta vez fue definitivo. Caminé hacia mi habitación con una calma nueva, sin una lágrima, sin una palabra para ellos. Me senté en la cama. Las voces quedaron amortiguadas por la puerta cerrada, y allí, en ese silencio tibio, sentí el cambio. Ya no estaba enojada, ya no tenía el corazón roto, había terminado. Y en esa terminación encontré claridad. Era como firmar el contrato invisible que ellos mismos habían redactado el día que Kyle me empujó al lago, solo que esta vez yo tenía la pluma. Abrí el cajón de mi mesita y saqué el sobre. La tarjeta de Peter Holloway. Tomé el teléfono, miré el número y marqué. Peter Holloway, soy Margaret, estoy lista. Él no preguntó a qué me refería, solo dijo, ven mañana, trae los documentos, tu identificación. Ya la tengo. Colgué, salí al pasillo. Las risas seguían allí, pero ahora sonaban como si vinieran de extraños, de desconocidos, ocupando una casa que yo misma levanté. Vi el pastel de limón en la encimera. Intacto, corté una rebanada perfecta, no para ellos, para mí. Me senté sola en la mesa de la cocina y lo comí despacio. Cada bocado era un adiós silencioso. Que rieran, que brindaran, que hablaran de mí como si yo ya no estuviera. Mañana descubrirían lo invisible que puedo llegar a ser. Y ese silencio no sería rendición, sería libertad. No dormí esa noche. Me senté en mi escritorio, el mismo donde ayudaba a Kyle con sus ensayos cuando soñaba con cambiar el mundo. Abrí el portátil. Tenía guardado en favoritos el sitio de aquella fundación, de becas que Cliff y yo habíamos apoyado durante años. Su lema aún brillaba en la pantalla. La educación debe ganarse, no heredarse. Llené el formulario con firmeza. Cantidad: 50,000, nombre del donante. En memoria de Clifford James Walker, designación: Fondo de becas STEM para estudiantes de primera generación, donación anónima. Antes de presionar confirmar, mis dedos se detuvieron un momento. Pensé en Kyle, a los 9 años,
con sus dientes faltantes, diciendo: «Abuela, cuando sea mayor quiero construir máquinas que ayuden a la gente a respirar mejor. Ese niño ya no existe. Y yo, ya». No espero su regreso. Presioné confirmar. Hecho, sin vuelta atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, no necesité iniciar sesión otra vez, porque ya no tenía que demostrarle nada a nadie, porque al fin el legado era mío. No necesitaba un correo de confirmación, solo una transferencia definitiva. Cerré la pestaña del navegador sin mirar atrás. Luego abrí otra ventana. Amtrak. Billete de ida, salida, domingo, destino Silver Pines, una comunidad tranquila de jubilados, 2 estados más allá. Dolores tenía una decoramiga allí. Es un lugar callado pero no muerto, decía. Tenía jardín, un taller comunitario y residentes que jugaban al ajedrez sin hacer trampa. Perfecto. Tomé el primer tren de la mañana, silenciosa, invisible, libre. Mientras la casa aún dormía, empaqué ligero, una maleta pequeña, 3 suéteres, mis guantes de jardinería, la franela de Cliff, mi diario de cuero y una sola foto, de mí con Kyle bebé, cuando aún creía que el amor no tenía fecha de vencimiento. Lo importante ya estaba, a salvo, los documentos, las decisiones, la dignidad. Lo que dejé atrás eran solo cascarones, ropa olvidada, electrodomésticos que nadie agradeció, tarjetas escritas con mi letra, apiladas en cajones como recuerdos sin valor. Que se queden con eso, que se queden con lo que mataron. Yo me llevaba la vida, ellos los restos. Me voy el fin de semana con Dolores, dije el viernes por la noche, de pie en la puerta de la cocina. Necesita compañía para un pequeño viaje por carretera. Daniel no levantó la vista del teléfono. Kyle pasó junto a mí rumbo al refrigerador, sin siquiera detenerse. «Genial», fue lo único que dijo. Paula, doblando ropa como si el blanco y el color fueran más importantes que mi despedida, murmuró: «Ah, qué bien». Pero no preguntaron dónde, ni por qué, ni cuánto tiempo, ni si volvería. Y en ese silencio, entendí que ya habían dejado de fingir. Para ellos, yo ya me había ido. En sus mentes ya estaba archivada, la abuela la vieja, la que no durará mucho más. «Déjala ir», seguramente pensaban. «Estaremos aquí cuando se lea el testamento». Mi maleta estuvo junto a la puerta toda la noche. Los vi mirarla. Ninguno se ofreció a llevarla. Ninguno me preguntó si necesitaba algo. Ninguno me preguntó si volvería. Y sinceramente, tenían razón. No iba a volver, ni a esa casa, ni a esa gente, ni a esa versión de mí que tanto soportó. Esa noche, me senté en el borde de la cama, mirando las paredes que una vez estuvieron cubiertas con la risa de Kyle, con dibujos escolares, con las huellas de manos chiquitas manchadas de pintura. Ahora estaban vacías, silenciosas, frías, observándome marchar, y por primera vez en años. No sentí culpa, sentí paz. La alarma sonó a las 5:30 am. Me moví sin prisa, como si escapara del tiempo. Me cepillé el pelo, doblé con cuidado la manta de la cama. No escribí nada, no dije nada. Ya estaba todo dicho, incluso en el silencio. Las 6:00 en punto, Dolores llegó. Luces bajas, motor encendido, rugía como un secreto a punto de ser sellado. Me quedé de pie un instante en la sala, observando esa casa que fue mi vida, ese lugar que una vez fue refugio y que se convirtió. En tumba de mi voz, no sentí dolor, solo espacio, vacío, sí, pero sin miedo. Salí por la puerta principal, la maleta en la mano. La cerré con cuidado. Nadie se levantó, ni siquiera Kyle. Mientras avanzábamos hacia la estación, Dolores me miró de reojo. «No te preguntaron a dónde ibas, ¿verdad?». Negué. Ni siquiera levanté la vista. Ella soltó una risa seca. «Imagínate, desapareces y nadie se da cuenta». «Lo prefiero así», dije. Y era cierto. En la estación nos abrazamos. Dolores me deslizó un sobre en la mano. Por si acaso. Asentí. No lloramos. Las mujeres como nosotras no lloramos por la libertad. El tren llegó con un rugido suave.
Subí con mi pequeña maleta. Me senté junto a la ventana, y mientras el pueblo desaparecía, reemplazado por árboles, cielo y lo desconocido, solté un suspiro que llevaba atrapado desde hacía décadas. Esto no era una huida, era un renacimiento, y en esa casa tardaría días en notarse mi ausencia, cuando no quedaran toallas limpias, cuando el congelador estuviera vacío, cuando la mujer que una vez llamaron abuela dejara de ser útil. No me despidieron, pero me recordarían. Y eso también es una despedida. Silver Pines era tranquilo, no el silencio del abandono, el de la paz, el canto de los pájaros por la mañana, el murmullo del pasillo, la música clásica, filtrándose desde el apartamento vecino. Era vida sin exigencias, era presencia sin dolor. Mi habitación era pequeña, pero mía, una cama junto a la ventana, una estantería modesta, una silla que no crujía al sentarme. Colgué la franela de Cliff junto a la puerta. Puse la foto de Kyle de bebé sobre el alféizar, no como una invitación al pasado, sino como un monumento. Miré esa foto y vi la verdad. Solo era un niño al que amé, pero amar a alguien no significa que deba poseerte, ni lastimarte, ni olvidarte. Esa tarde me senté en el escritorio y empecé la carta, no solo a Kyle, a todos ellos, Daniel, Paula, Kyle. Escribí sus nombres arriba, como se escriben en una esquela, y comencé. Yo fui quien velaba a Kyle cuando no podía respirar. Yo fui quien pagó sus libros, sus zapatos, su futuro. Yo fui la que tejió cada día de su infancia con manos cansadas y corazón abierto, y ustedes solo recordaron lo que podían quitarme, nunca lo que les di. Fui yo quien jamás olvidó un solo cumpleaños, incluso cuando tú, una y otra vez, olvidabas el mío. Fui yo quien escuchaba, quien esperaba, quien aún tenía esperanza, y a cambio, ¿qué recibí? Te burlaste de mi miedo, minimizaste mis necesidades, me trataste como un estorbo, y cuando me ahogaba, reíste. Dejé la pluma un momento, me llevé la mano al pecho. Mi corazón no latía con furia, no era esa taquicardia de los días, en que gritaba por ser escuchada. Latía tranquilo. Firme, punto, libre, volví a escribir. Esto no es venganza, no te estoy castigando, pero ya no voy a financiar a quienes confunden mi amor con obligación. El fondo universitario ha terminado. La herencia vendrá después, ya he dado suficiente. Ahora elijo la paz, y al final no firmé como abuela. Ni con apodos, ni con ternura vacía. Firmé con mi nombre completo, Margaret Elizabeth Walker, porque se les olvidó que yo existía, no solo como madre, ni solo como abuela, sino como mujer. Como ser humano completo, doblé la carta, la coloqué en un sobre sin remitente, sin dinero, sin fotos, solo la verdad. Fui a la oficina de correos del pueblo, la envié por correo urgente, y no miré atrás. De regreso, pasé por el huerto comunitario. Un hombre mayor plantaba tomates, sus manos enterradas en la tierra. Levantó la mirada y asintió. ¿Primer año aquí? Sí. Buen lugar, dijo simplemente. Aquí nadie te pide que demuestres tu valor. Sonreí, de verdad. Por eso vine. Volví a mi habitación. Me preparé una taza de té. Miré el viento entre los árboles. No revisé el teléfono, porque no traje uno. Si querían hablar conmigo, tendrían que hacerlo sin condiciones, sin promesas, sin control. Yo ya había dicho todo, y esta vez tendrían que escuchar, tendrían que soportarlo. Tardó 5 días, exactamente 5. Peter me lo contó después, casi con humor. Uno de esos correos suyos, breves y brillantes. Daniel llegó a la oficina, despeinado y demacrado, 10 años mayor y 9 kilos menos de orgullo. La carta había llegado en el desayuno. Kyle la abrió. Tal vez esperaba un cheque, o una nota tierna, o instrucciones para reclamar algo que jamás se ganaron. En lugar de eso, encontró mi letra, clara, frontal, inapelable.
No había insultos, ni súplicas, solo hechos, y una frase, una sola, como un cuchillo que corta el ego en dos. El fondo universitario ha sido redirigido, una fundación que premia la decencia por encima del privilegio. Peter dijo que Kyle se puso rojo, que Paula empezó a maldecir entre dientes y que Daniel, mi hijo, solo repetía la misma frase una y otra vez, como un disco rayado al que, finalmente, se le acabó la música. ¿Esperaban que me quedara? ¿Esperaban que esperara? ¿Esperar qué? ¿A ser respetada? ¿A volverme útil? ¿A morirme en silencio? No. Ya había esperado suficiente. Ese día, Peter les entregó el resto, los documentos oficiales. La confirmación de que el fondo ya no era suyo. Su voz, firme y sin rodeos. La señora Walker ha eliminado todo acceso digital. Toda correspondencia pasa ahora por mí. Se ha registrado como legalmente inaccesible. Estaba en mi derecho y lo ejercí. No escuché sus gritos, pero los imaginé. Paula, caminando en círculos por la cocina, la mirada llena de ira porque su planificación meticulosa se había desmoronado. Daniel, frotándose las sienes, viendo cómo su red de seguridad desaparecía. Kyle, pobre Kyle, comprendiendo finalmente que burlarse de alguien no funciona cuando ese alguien ya se ha ido, sin teléfono, sin correo, sin dirección, solo ausencia, solo silencio. Esa noche me senté en mi nuevo balconcito, con una manta sobre las rodillas y una taza de té caliente en las manos. Dos gorriones discutían por una maceta ajena. El mundo seguía girando, pero el mío, por fin, giraba para mí. Era un silencio apacible, no el de la soledad, el del merecimiento, el que llega cuando ya gritaste, cuando ya diste todo y por fin te diste a ti. No sentí culpa, ni una pizca. No me pregunté si me había excedido, porque por primera vez la distancia entre nosotros era honesta. No desaparecí, me retiré. Querían que fuera pequeña, callada, obediente. Ahora lo tenían, pero no. Como esperaban, se acabaron los préstamos de emergencia, se acabaron los pagos de facturas atrasadas, se acabó el pastel de limón, se acabó el fondo universitario. Solo quedó el silencio. Y el espacio. Y yo, Margaret Elizabeth Walker, viva libre en otro lugar. Dirán que los abandoné, que me perdí, que huí, que los dejé sin advertencia. Déjenlos decir, porque algún día, cuando el polvo se asiente, cuando el eco del privilegio se desvanezca, recordarán. Recordarán que lo di todo, hasta casi matarme, y entonces paré. No por crueldad, sino porque al fin lo entendí. No tienes que prenderte fuego para mantener a otros. Calientes, y me negué. Me negué a seguir siendo su leña. 3 días después, Peter me reenviaba el primer correo, asunto que sai, urgente, de Daniel. Por favor, llámanos, mamá, no estamos enojados, solo estamos confundidos, solo queremos hablar. Pobre hijo, todavía no entiende que no es a mí a quien debe hablarle, es al silencio que construyeron entre nosotros, con cada desprecio, con cada omisión, con cada no es para tanto. No sabíamos que estabas molesta. Kyle está angustiado. Por favor, déjanos explicarte. ¿Explicar qué? Que imaginé el agua llenando mis pulmones, que malinterpreté sus risas mientras me ahogaba, que cuando me llamaron una carga no era lo que parecía. No querían hablar. Querían acceso. Peter me preguntó si quería que respondiera. Le dije que no. Que se queden en el eco de su propio silencio. Esa misma semana lo intentaron todo. Llamaron al banco, intentaron entrar a las cuentas. Les fue denegado. Escribieron a la fundación de becas. Querían detalles. Les fue denegado. Y entonces hicieron lo impensable. Denunciaron mi desaparición. Mona. Agente se presentó en la oficina de Peter. ¿Está bien la señora Walker? Peter, bendito sea, entregó los documentos. Margaret Walker está en pleno uso de sus facultades mentales. Se fue por decisión propia. Y no tiene ninguna obligación de informar a quienes se está protegiendo de. Lo intentaron de nuevo al día siguiente. Kyle le llamó. Peter no respondió. Solo me reenvió un correo con el asunto. Están buscando soluciones. No lo abrí. No lo necesitaba. No por maldad.
sino porque estaba aprendiendo a creer en mi derecho a irme, a no justificarme, a no regresar. Hay una culpa extraña que te asalta cuando dejas de tratar como hijos a quienes se volvieron adictos a tu silencio. Viene, en oleadas. Tal vez fui demasiado dura, tal vez no lo decían en serio, tal vez cambien, pero entonces lo entendí. La culpa es el precio que se paga cuando te enseñaron que amar es doler, y yo ya no pago ese precio. No respondí, no me alteré. Esa mañana metí las manos en la tierra del jardín, planté semillas, como quien desafía a la vida para empezar de nuevo, esta vez, conmigo. Esa noche Dolores llamó. Están en una espiral, dijo. Se corre la voz. Las amigas de yoga de Paula murmuran. Una me preguntó si tenías demencia. Me reí. No con diplomacia, no con lástima, con libertad. Bueno, dije, seré la paciente con demencia más organizada. ¿Qué han visto? Dolores hizo una pausa. ¿Estás segura de que quieres que piensen que te has ido? Miré por la ventana. La puesta de sol caía sobre un macizo de maroldes, luz dorada sobre flores testarudas. No me he ido, dije. Simplemente ya no estoy disponible. Y esa es la verdad, ¿no? Querían que fuera invisible, pero siempre, lista, callada, pero servicial. Presente, pero prescindible. Y ahora que no pueden encontrarme, ahora que no pueden llamarme ni abrir mi buzón, por fin. Están empezando a escucharme, no porque me perdieron, sino porque me expulsaron. Y esta vez no regresé. Pero ya es demasiado tarde para conversaciones. Esto no es un malentendido, es una ruptura. Y por primera vez no la deciden ellos. Peter los reunió en su oficina a los tres, porque se negaban a creerlo, porque necesitaban oírlo de un hombre con un título, detrás de un escritorio, porque nunca creyeron en mí, pero siempre creyeron en el poder. Daniel entró en silencio, Paula con su mejor cardigan de víctima bien planchada, y Kyle parecía un niño otra vez, pero no por culpa, sino porque por primera vez el mundo no se le inclinaba. Peter abrió la carpeta. No hubo charlas triviales, no hubo explicaciones, solo la verdad. Esto viene de Margaret Walker, y entonces leyó. A quienes asumieron que mi silencio significaba acuerdo. Lo di todo una vez, no moriré dos veces. Esa frase los detuvo, como una puerta cerrándose en seco. Siguió leyendo. Me robaron el tiempo, el hogar y la paz. Me vaciaron mientras fingían cuidarme. Te burlaste de mí mientras me ahogaba. Y luego te sorprendió que no regresara a buscar. Tu aprobación. Daniel intentó interrumpir. Peter levantó la mano. Tengo autorización para leer cada palabra. Y siguió. El fondo universitario se ha terminado. La herencia se ha reestructurado. La casa será donada. Mis bienes no irán a manos de quienes me trataron como basura, esperando a ser barrida del salón familiar. No recibirán nada de mí en la muerte porque no me dieron nada que valiera en vida, ni amor, ni respeto, ni siquiera humanidad. Amaste más mi dinero que a mí, y ahora ese dinero está con quienes todavía creen en la bondad. Paula, según Peter, se puso roja. Y luego blanca. Kyle murmuró algo, pero por primera vez nadie lo escuchó. Daniel se levantó y gritó. ¿Está loca? Peter respondió. No, se encontró. Esa misma semana Peter me envió la transcripción completa. La leí despacio, sentada en el jardín, con una taza de té entre las manos y una manta de ganchillo sobre las rodillas, hecha por Dolores. Cada palabra era un suspiro. No era venganza, era documentación, era memoria. Era verdad, ellos habían escrito su versión. Yo solo pasé la última página. En su historia, yo debía perdonar en silencio, dar sin cesar y desvanecerme con suavidad. Pero no lo hice, hablé, me fui. Y redistribuí mi amor a quienes aún sabían recibirlo, no a quienes solo sabían esperarlo. Y al final del documento, Peter incluyó mi última línea en negrita como pedía a mano. No me alejé por odio, me alejé por amor. Por fin, amor hacia mí, estar sola, es mejor que ser utilizada. Y eso fue todo. La fantasía de la herencia murió ahí, en un despacho de abogados,
bajo una luz fluorescente que no perdonaba. No murió con gritos, murió con la verdad. Salieron en silencio, no porque entendieran, sino porque ya no podían discutir, ya no tenían el control, solo quedaba el eco de todo lo que habían dado por sentado. Y yo ni siquiera necesité estar allí. Algunos finales se saborean mejor desde la distancia. Dolores me contó lo que siguió. Empezó con un portazo. Kyle regresó de la oficina financiera de su universidad con una carpeta llena de papeles y la boca llena de culpa. Nadie me dijo que el dinero se había ido, gritó. Y Paula, sin piedad, le espetó. Quizás si no te hubieras reído cuando casi muere, aún tendrías un futuro asegurado. Daniel no dijo nada, solo se frotaba las sienes como si pudiera arrancarse una versión mejor del pasado. Kyle dejó de ir a clase, y cuando su cheque de reembolso no llegó, cuando la oficina de becas confirmó que el fondo ya no existía, finalmente lo entendió. No fue castigado, fue excluido. Dolores me narró cada susurro en el supermercado, cada mirada de reojo en la iglesia. Dicen que desapareciste, me dijo. Yo sonreí a mi taza de té. ¿Y tú qué le respondiste? Pregunté. Que retiraste tu inversión de una empresa tóxica. Reí tanto que tuve que dejar la taza. Mientras tanto, en la casa del lago, la espiral se profundizaba. Daniel volvió a beber. Al principio una cerveza, luego vino, después whisky, como si pudiera olvidar lo que él mismo provocó. Paula se quejaba con su hermana. La desaparición de mamá lo arruinó todo. Nunca dijeron, se fue, nunca usaron esas palabras. Para ellos, yo era un fantasma, una figura que les debía algo, nunca una mujer que, finalmente, se eligió a sí misma. Pero el vecindario no tardó en entender. Cuando Peter confirmó que estaba bien, que había trasladado legalmente todos mis asuntos, la historia cambió. Los antiguos amigos que saludaban cortésmente a Paula empezaron a alejarse en las comidas comunitarias. Los hombres de la iglesia ya no invitaban a Daniel a hablar en los desayunos. Las sonrisas eran huecas, los saludos breves. No por escándalo, por verdad. Porque cuando te burlas de una mujer en público, cuando la desvalorizas en privado, la gente empieza a recordar. ¿Quién crió a Kyle cuando ellos no pudieron? ¿Quién financió vacaciones con préstamos pequeños? ¿Quién horneó para cada funeral? Llevó flores a cada boda y nunca pidió nada a cambio. Yo siempre fui yo. Y ahora ya me había ido, no con portazos, no con discursos, solo me fui. El círculo social del que tanto dependía no se derrumbó. Simplemente giró sin ellos, porque el mundo no se detiene cuando se pierde a alguien que se daba por hecho. Solo sigue, más liviano. No tuve que gritar, no tuve que explicarme, no necesité justificar, nada. Solo dejé de contribuir. Dejé de llenar silencios que no me pertenecían. Los amigos de Kyle dejaron de pasar. Su teléfono. Antes un arma de juicio, ahora descansaba boca abajo, cada vez más tiempo. Daniel y Paula discutían más fuerte ahora. Sus voces llenaban la casa que antes olía a mi pastel de limón. La nevera vacía. El buzón atestado. Una noche, Dolores me llamó. La oí gritar en el porche. Me dijo. Paula. ¿Cómo se atrevió a llevárselo todo? Pero yo no me lo llevé todo. Dejé las cortinas, los platos, las llaves, el eco y el silencio. Aún se tenían el uno al otro. Pero creo que por fin lo están. Entendiendo que no amaban mi presencia, amaban que yo callara, porque en mi silencio yo cargaba el peso de su disfunción. Ahora ese peso ya no es mío, es de ellos. Y yo estoy aquí, en mi balcón, con una bebida caliente entre las manos, el sol en la cara, el corazón ligero, rodeada de gente que dice, por favor, y gracias sin esperar nada a cambio. Déjalos quedarse en Minosenstein. Ese silencio, porque ya no es mi trabajo llenarlo. No me fui por odio, me fui por amor propio. Porque entendí al fin que el silencio también puede ser una respuesta.
que a veces desaparecer es la única forma de volver a nacer. Y si tú, como yo, has amado hasta desdibujarte, has dado hasta vaciarte, quiero que sepas algo. Aún estás a tiempo de elegirte. Aún puedes escribir un final distinto, uno que no duela, uno que te pertenezca. Gracias por acompañarme, por escuchar no solo una historia, sino un pedazo de alma que necesitaba ser contado. Que nunca falte el valor de decir basta y el coraje de empezar de nuevo.